cómo impacta ese ingreso en lo que sería el concepto de consumo y en el concepto de inversión y en el concepto de ahorro. Así que bueno, vamos a ir de a poco pasando varios temas, primero que son teóricos, para después tratar de llegar a ese ejercicio y a ese pequeño modelo que nos permite entender un poco de qué se trata. En principio, este concepto o esta idea de identidades macroeconómicas viene un poco de lo que estuvimos viendo cuando empezamos esta parte de la materia, que tiene que ver con el concepto de agregados económicos. Con el concepto de agregados económicos hablamos, ya sabemos, de la sumatoria de variables, la sumatoria de información, la sumatoria de equipos de trabajo que recolectan esa información, y hablamos de datos agregados a nivel nacional, ¿no? Eso es lo que definimos en una de las clases. Entonces, cuando hablamos de identidades macroeconómicas y hablamos de modelos, hablamos de cosas que no se ajustan exactamente a la realidad, sino que son aproximaciones o acercamientos a lo que efectivamente ocurre en la vida económica de un país, en este caso del nuestro. En los distintos análisis que vamos a ir haciendo, aparecen este conjunto de ideas que están vinculadas, que están vinculadas a estos conceptos, ¿no? Que son conceptos bastante generales y que incluso se parecen a veces que estamos hablando de lo mismo. Vamos a pensar en principio en tres grandes definiciones o en tres grandes conceptos. Uno tiene que ver con el concepto de producto, otro tiene que ver con el concepto de ingreso y otro tiene que ver con el concepto de gasto. El sistema de cuentas nacionales y en la macroeconomía, para poder pensar la interrelación entre estos tres conceptos, plantea una equivalencia macroeconómica, una equivalencia matemática, que es esa que está expresada ahí abajo, que asimila que el número, o sea, el valor de la totalidad de la producción de los distintos sectores de la economía es igual o se va a asimilar al conjunto o a la totalidad de los ingresos percibidos por los que viven en un determinado territorio, y las utilidades. O sea, acá el concepto de ingreso está vinculado tanto al concepto de remuneración, o sea, pago por salario por trabajo, o el concepto de utilidades, que es el cobro por una inversión determinada que yo hice, que es como, de alguna manera, el ingreso que tienen los capitalistas, ¿no? o los que tienen capital invertido. Y la tercera igualdad, o sea, la tercera equivalencia que se plantea es que ese ingreso va a ser igual a la totalidad del gasto de la economía. ¿Qué sería eso? Bueno, de que todo aquello que se gasta en la economía está asociado a todo aquello que ingresa en la economía, y todo aquello que ingresa en la economía está asociado a todo aquello que se produce en la economía. En términos concretos, el concepto de producto tiene que ver con, lo vamos a vincular al concepto de valor agregado. ¿Qué quiere decir el concepto de valor agregado? Bueno, ¿qué es lo que le suma, el valor que le suma cada sector de la economía a determinadas ramas de la producción o a determinados bienes, producto de la transformación productiva, ¿no? Producto del trabajo? En ese sentido, nosotros vamos a hacer una diferenciación entre el valor bruto de la producción, o sea, la totalidad de lo que se produce, y le vamos a descontar ese valor bruto de la producción los consumos intermedios. O sea, los insumos que yo precisé para obtener y producir ese determinado bien. Esa diferencia entre los consumos intermedios que yo tuve y lo que efectivamente terminé de producir, esa resta es el valor agregado, o sea, es el valor que le agrego yo como miembro de un sector determinado de la economía. Nosotros hablábamos de un ejemplo bastante sencillo, vinculado a la producción agropecuaria, donde podíamos pensar una industria 1, una industria 2 y una industria 3, donde la industria 1 era una industria extractiva, supongamos de recolección de trigo, ¿no? La segunda industria compraba y adquiría esa materia prima para agregarle valor. ¿Cuál era el valor que le agregaba? Bueno, la molienda, ¿no? Digo, yo recibo el trigo y lo proceso en un molino y le agrego valor.
¿no? Transforma un producto crudo en un producto refinado, ¿no? Yo no soy especialista en temas agropecuarios, pero digo, uno sale de la segunda industria, o sea, de la industria de procesamiento, con un producto refinado, de mayor calidad. Bueno, ¿qué valor le agregó esa segunda industria? Bueno, claramente la extracción de ese trigo no lo hizo esa industria, por lo cual no es parte del valor que le agrega esa industria, sino que es parte del valor de la industria 1. ¿Qué es lo que le agregó? Bueno, molerlo, no refinarlo. Entonces, ese concepto de producción o de valor agregado tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de identificar qué aporte hace cada sector, cada rama de la economía, a la economía en su conjunto. ¿Cómo se calcula? Bueno, descontando los insumos que esa rama de la industria le compra o adquiere de otra rama de la industria que generó valor en una rama distinta. ¿Sí? Es un concepto que es bastante sencillo, pero que para poder hacernos de ese dato no es tan fácil, ¿no? Uno tiene que poder saber cuáles son todos los consumos intermedios que tuvo cada industria y también tratar de identificar cuál es el valor específico que le está haciendo que le está aportando ese sector. Imagínense que ese cálculo del valor agregado tenía una forma particular o tenía una determinada manera de calcularlo y de identificarlo en la industria tradicional, la industria clásica, la industria que llega, no sé, hasta la década del 70. Cuando aparece y crece la industria de la comunicación, la industria cultural, la industria de la computación, la industria del software, la industria de la programación, esa idea que era más fácil de pensar en ramas de la producción, etapas intermedias y consumos intermedios, se vuelve un poco más difusa, ¿no? Pero bueno, la industria cultural, la industria de la comunicación, que es gran generadora de gran valor agregado hoy, de grandes negocios como no sé, los influencers, los comunicadores sociales, las redes, la producción de contenido que se genera en esos lugares que genera mucho dinero, no es tan fácil hacer un cálculo y pensarlo en términos de valor agregado como pensar en la industria automotriz argentina, que es de ensamble, ¿no? Entonces, es más fácil descontar que ese producto no se hizo en Argentina, sino que se hizo en Alemania o se hizo en Brasil y que el valor agregado que le hace la industria automotriz de la Ford es ensamblar el Focus, ¿no? El Ford Focus. Ese es el valor agregado. Es más fácil hacer un cálculo en ese tipo de industria que en las industrias culturales o de comunicación o bueno, ahora está más estipulado, pero también de software o de programación, ¿no? Ahora la hora de programador vale una determinada cantidad de plata. Bueno, ese concepto, guárdenselo, pueden leer, hay un montón de cosas en la bibliografía para poder analizar el concepto de valor agregado. ¿Qué quiere decir? En concreto, es esta diferencia. La relación, digo, con el concepto o esta cuestión de concepto de ingreso es que efectivamente en el proceso productivo intervienen dos tipos de actores. Uno es el que efectivamente trabaja y efectivamente destina fuerza de trabajo a la transformación productiva, los trabajadores. Y también intervienen aquellos que invierten, ¿sí? Como vimos en los casos anteriores, digo, y en la conformación del patrimonio original de la empresa, o aquellos que refuerzan el patrimonio de una empresa, que esperan obtener un determinado ingreso por esa inversión que hicieron. A esas inversiones y a ese retorno por esas inversiones las denominamos utilidades. Entonces, va a haber una relación directa entre el valor agregado que produce una determinada industria y la apropiación de ese monto, de ese valor por parte de estos dos actores, de los trabajadores y de los capitalistas, o de los inversores, como lo quieran llamar. ¿Sí? En el planteo macroeconómico o en el planteo económico, esa cuenta da cero. Vos tenés un valor agregado
¿sí? O tenés un valor bruto, a ese valor bruto de la producción le tenés que restar los consumos intermedios y le tenés que restar lo que se apropian los trabajadores y lo que se apropian los capitalistas o los inversores. Esa cuenta da cero, no queda nada, se va todo, ¿sí? Todo el valor agregado es consumido y es apropiado de alguna manera en esta simplificación o por los trabajadores o por los inversores. Por los inversores vía utilidades, por los trabajadores vía salario. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Por favor. ¿Sí? Bueno. Sigamos un poco más. Vamos a avanzar un poquito y ahora después volvemos sobre lo. Véanlo si quieren directamente acá, en este dibujo que está planteado acá. ¿Llegan a ver el gráfico? Bueno, acá tenemos Sí, profe. lo que vimos la clase pasada, ¿no? Tenemos una industria 1 que podemos denominar industria extractiva. ¿Sí? Una cooperativa de trabajadores de la extracción del trigo. Una industria 2 que compra, ¿sí?, ese producto vendido por la industria 1, lo ven acá, digo, hay una adquisición, ¿sí?, de esta venta que hace la industria 1. ¿Para qué es esa adquisición? Bueno, para producir un nuevo producto, un nuevo bien, ¿sí?, que implique la transformación del que recibió de la industria 1. Entonces, acá en esta primera mirada, digo, entre que hay un consumo intermedio de 100 y hay una producción de 200, el valor agregado matemático, ¿sí?, el valor agregado aportado por la industria 2 es 100. ¿Sí? Esa es una diferencia matemática sencilla. Conceptualmente es todo lo que les dije hasta recién. Entonces, el concepto que iguala valor agregado... Perdón, esos 100 estarían compuestos por las remuneraciones asalariadas de 75 y las utilidades de 25. Pará, ahí vamos. No. Okay. Por ahora, vean la parte de arriba. ¿Sí? Entonces tenemos una industria 2, que es el molino de trigo, compra el trigo 1, lo procesa y genera un trigo refinado, que es este 200. Ese 200 es el trigo refinado que sale al mercado. La diferencia, o sea, ¿cuál es el valor agregado que le aporta la industria 2 a este pequeño país que acabamos de armar? Es 100, es la resta entre el valor bruto de la producción, que es 200, y 100, que es los consumos intermedios. ¿Sí? Ese 100, que es el valor agregado, es apropiado en su totalidad, ¿sí?, o por los trabajadores o por los inversores o capitalistas, como los querramos denominar. En el caso de la industria 1 no hay consumos intermedios, es una industria plenamente extractiva, ¿sí? Supongamos que no requiere un consumo intermedio, no requiere la compra de un producto o un insumo. Y también ese valor agregado es apropiado en su totalidad por esos trabajadores y por esos inversores. En el caso de la industria 3, acá el valor, la salida, que sería el paquete de harina, ¿sí?, sería la tercera etapa productiva, que es el tipo que compra el trigo refinado, lo termina de darle una parte del proceso, lo empaqueta y lo mete en el mercado. También hay un valor agregado de 100, ¿sí?, porque tiene un consumo intermedio de 200, que es la compra que le hace a la industria 2. En este caso también, la totalidad, ¿sí?, de ese valor agregado es apropiado o por los que invirtieron en la empresa o por los trabajadores. ¿Sí? Esa igualdad entre valor agregado e ingreso es la que se ve reflejada acá y es la que les estaba explicando un poco más atrás. ¿Más o menos se entiende? ¿Cuál es el modelo macroeconómico o el modelo teórico que está detrás de esa comparación? Entonces volvemos un poco a
a este concepto. Vamos a pasar esto. En el esquema también de igualdad, digo, tenemos tres conceptos, digo, uno que es producto, otro que es ingreso y otro que es consumo o gasto. También tenemos este tipo de ecuaciones de equivalencias. ¿Qué es lo que está planteado? Si miran la ecuación de abajo, es un poco esta idea, esa apropiación que hicieron los trabajadores o los empresarios del valor agregado, que es igual al concepto de ingreso, que es igual al concepto de PBI o al concepto de producto, que en este caso sería el concepto de valor agregado, se destina en su totalidad o al consumo o a la inversión o al ahorro. ¿Sí? Entonces, producto de estas asociaciones o estos modelos de igualación, empezamos a construir este conjunto de ecuaciones. Pero partimos de esta idea que acabamos de ver en el cuadro. Che, todo lo que produce la industria tiene consumos intermedios, ese neteo, ese valor agregado es apropiado por un sector o por otro sector, y ese sector que lo apropia lo destina o a consumir o lo destina a ahorrar, que es un poco la ecuación que está acá abajo. Entonces lo que dice la suma de los ingresos de toda la economía, ¿sí? Es la igualdad entre los consumos y los ahorros, que representa el ahorro agregado de toda la economía, aquella porción del ingreso que no se gasta. Y la idea de la igualación entre el valor agregado o PBI y consumo e inversión tiene que ver con que la suma de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un cierto periodo de tiempo tiene que ver con eso, y quiere decir que la suma de todos esos bienes debe ser igual a el gasto de dichos bienes y servicios. ¿Sí? Eso ahora lo vamos a ir trabajando. Pero este concepto, digo, que sería el PBI, es lo que veíamos antes. Es todo lo que se produce en esa economía. ¿Qué es todo lo que se produce en esa economía? Bueno, la extracción de trigo, la transformación del trigo en un trigo refinado, y en la tercera etapa de la tercera industria, el empaquetado de ese mismo trigo. En una cadena productiva simplificada, la sumatoria de todos esos tres valores agregados te da un producto, ¿sí? Que se puede pensar como PBI. Si yo sumo solamente la salida, o sea, el valor bruto de la producción, ¿sí? Que sería, si yo sumo directamente, acá, nos paramos acá de vuelta, si yo sumo directamente 100 más 200 más 300, eso nos da 600. Eso sería el valor bruto de la producción. ¿Sí? Ahí yo estaría cometiendo un error conceptual. ¿Sí? Y estaría diciendo que la producción del país es de 600. Y en ese caso estaría duplicando. ¿Sí? Porque estaría contando 2 veces la producción del sector 1, estaría contando 2 veces la producción del sector 2. Entonces, por eso hay un neteo de los consumos intermedios que nos permita tener un dato agregado y un dato más fino, ¿no? Más claro sobre cómo le va a esa economía en determinado momento. Por eso existen las declaraciones juradas y existen, bueno, todo lo que estuvimos viendo en relación a los sistemas contables y las auditorías que le permitan al Estado y a los organismos que se dedican a recolectar esta información acceder a determinados datos. ¿Sí? Entonces, para yo poder saber cuál es efectivamente lo que está produciendo una determinada empresa, necesito saber cuáles son los consumos intermedios. ¿Sí? Las compras de bienes y servicios que hizo. Lo que vimos también un poco en la primera parte de la materia. Perdón que los llevo y los traigo con la presentación, pero bueno. Yo lo planteaba en este concepto, bueno, el producto lo hablamos como el concepto de ingreso, y ahora vamos a charlar un poco sobre el tema de gasto. El concepto de gasto acá lo tenemos asociado al concepto de demanda agregada. El concepto de gasto va a estar vinculado en primer lugar y de manera como más sencilla a lo que tiene que ver con el consumo. ¿Sí? El consumo que llevamos adelante, pensemos por ejemplo el consumo
de los hogares, la compra de bienes y servicios que nosotros realizamos para la manutención del hogar y demás. Pero también nosotros sabemos que los únicos que gastan en un determinado territorio no son los hogares, sino que también hay otros actores que realizan gastos. Por eso el concepto de gasto y demanda agregada incluye lo que tiene que ver con la inversión, ¿sí? Cuando una empresa está invirtiendo, está comprando maquinaria y está comprando equipamientos para mejorar su capacidad productiva, ¿sí? Está haciendo un gasto, de alguna manera, está haciendo un consumo, que en el caso de la macroeconomía y de las cuentas nacionales, se va a sumar a la misma bolsita donde se suman los consumos que tenemos nosotros como actores individuales, como hogares, ¿sí? Entonces, cuando se piense en el gasto total de la economía, ¿sí?, va a estar también asociado esa variable. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Para conocer el valor del gasto de la economía o el valor de la demanda agregada de la economía, tenemos que saber todo el conjunto de adquisiciones realizadas por los que compran bienes finales. Acá hay una explicación, digo, acá está como más sintetizado, esto me lo traje del libro, de, bueno, ¿qué es la demanda total? ¿No? La demanda total de bienes y servicios de una economía. Bueno, el consumo de los hogares, ¿sí? El consumo del gobierno, también el Estado realiza una infinidad de consumos. La formación bruta de capital, ¿qué quiere decir esto? La inversión que hacen las empresas. Y también está incorporado acá el concepto de exportaciones, ¿sí? Eso después lo vemos un poco más adelante, pero en principio quédense con estos tres conceptos. La demanda total es aquella que es el consumo de los hogares, el consumo del gobierno y la inversión que hacen las empresas, ¿sí? También va a estar dentro del consumo aquellos que consumen los que no viven en el país, ¿sí? Y aquellos que nos demandan de afuera, ¿sí? Por eso está pensado las exportaciones como parte también del consumo, pero juega como un rol distinto en este análisis. Pero dentro de lo que demanda y lo que sería la demanda total de bienes y servicios de nuestra economía argentina, también están las exportaciones, porque es lo que demanda el resto del mundo de nuestra producción. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Esa equivalencia, digo, y esa forma de pensarlo, tiene del otro lado este concepto que está acá, ¿no? Que es, bueno, ¿qué es lo que se ofrece? ¿Qué se puede consumir? ¿Qué se puede gastar? Bueno, se puede gastar aquello que existe. ¿Qué es aquello que existe? Aquello que fue producido, ¿sí? Entonces, ahí es donde está, digo, de alguna manera la equivalencia entre la demanda agregada y la producción, ¿sí? Si no, no habría, digo, habría insatisfacción de demanda en algún punto. ¿A qué ocurre? Pero para este tipo de modelos, para este tipo de equivalencia, que nos permitan analizar la economía en su conjunto y que la cuenta nos dé una equivalencia, como veíamos al principio, se lo piensa de esta manera. Bueno, ¿qué es lo que existe en un determinado mercado? Bueno, todo lo que produce esa economía, más todo lo que importa, ¿no? Todo lo que viene de afuera y que se ofrece en el mercado nacional. ¿Qué es lo que demanda? O sea, ¿quiénes son aquellos que demandan ese consumo? Bueno, el Estado, los hogares y las empresas, ¿sí? Entonces, si lo piensan también desde una perspectiva de modelo económico, de equivalencia de oferta y la demanda, digo, hay una compensación, ¿no? Se va a ofertar en el mercado a aquellos que esté demandado, ¿no? Entonces, por eso el modelo plantea una equivalencia entre la totalidad de la producción y la totalidad del gasto o la totalidad de la demanda agregada. En ese sentido, es que se trabaja y se piensa en este tipo de esquemas que ustedes lo van a ver a lo largo de toda la materia, y capaz que lo vieron en macroeconomía o lo vieron en introducción a la economía y demás, pero está bueno entender cuál es el origen y cuál es la mirada contable o la mirada macroeconómica o la mirada conceptual de este tipo de equivalencias, ¿no?
¿Sí? Más o menos me siguen. Sí, profe. Capaz que le parece una pavada esto, pero No, me no, parece que no, no No, es tan para sencillo. nada, No profe. es para tan No, nada, no, sencillo. para nada. Para No es nada, tan no es profe. sencillo. Quédese sencillo. tranquilo. No parece una pavada. Entonces, cuando vean o tengan este tipo enfrente, tengan este tipo de ecuaciones, traten de, primero, saber que son supuestos y que no necesariamente esto es lo que ocurre efectivamente en la realidad, y traten de pensar un poco en este tipo de esquemas que dijimos. Che, bueno, a ver, si hay un pequeño territorio donde hay 3 industrias, y esas 3 industrias están encadenadas, y los trabajadores de esas 3 industrias los trabajadores y los capitalistas de esas 3 industrias se van a apropiar de todo el valor agregado de esas 3 industrias. ¿Qué van a hacer con la totalidad de esa apropiación? ¿Qué harían? ¿Qué alternativas tienen una vez que se apropiaron de ese valor agregado? Y reinvertirlo. De parte del empresario puede invertirlo. Comprar maquinarias nuevas, crecer. Y Exacto. la gente ahorrar, comprarse su O consumir. casita, juntar. Claro, consumir, sí. O consumir, ¿no? Ese es como un modelito, que es este modelito que estábamos viendo acá, ¿no? Es un modelito bien sencillo, donde lo que decimos es esto que está diciendo Mariano. Che, hay 3 industrias, hay consumos intermedios, la totalidad del valor agregado es apropiada o por los trabajadores o por los capitalistas. La tercera industria produce para el mercado, que sería esto, ¿sí? Y la totalidad de esa venta y la totalidad de esa producción para el mercado es apropiada por quién? Por los trabajadores y los capitalistas de las otras 3 empresas. Entonces, si vos mirás la última columna, tenés la equivalencia, ¿no? La sumatoria de las remuneraciones de los asalariados queda 200, la sumatoria de las utilidades apropiadas por los capitalistas de las 3 empresas queda 100, ese producto que se pone a jugar en el mercado, que es un paquete de harina, que es consumido por ese ingreso. ¿Se entiende? Está súper simplificado. Un segundo modelo, que es el que vamos a ver después, se preguntaría si tal vez parte de estos 100, ¿no?, que son utilidades que están acá, en vez de ser destinado al consumo de bienes de consumo, es destinado a la formación bruta de capital o a la inversión, ¿no? Probablemente cambie este modelo y tenga otro tipo de forma. Y también, si ustedes miran, cuando analizamos la situación del ingreso o discutimos cómo se distribuye ese valor agregado en una economía, la relación entre la remuneración de los asalariados y las utilidades nos dice algo sobre, ¿sí?, la estructura social de una economía, ¿sí? En tanto ese valor de utilidades crezca por sobre las remuneraciones de los asalariados, estamos viendo que hay una menor participación de los trabajadores en la apropiación de la producción, ¿sí? Si ustedes lo ven acá, ven que en el modelo, si lo piensan en términos bien abstractos, en el modelo de la industria 1 hay una equivalencia, el 50% de lo producido es apropiado por los trabajadores y el otro 50% por los dueños de esa empresa. En la segunda industria y en la tercera industria hay mayor peso de apropiación de la producción o del valor agregado por parte de los trabajadores, ¿sí? Es menor la participación. Bueno, eso a veces también se puede pensar en esquemas donde las industrias son más tecnificadas, ¿sí?, donde la mano de obra es más calificada. Entonces, al tener una mano de obra más calificada, más tecnificada, tal vez el peso de los salarios sobre ese valor agregado de la industria pueda ser mayor. Entonces, bueno, este análisis que analiza la relación, que analiza la relación de la apropiación, o sea, la relación del ingreso con la producción, es interesante también para saber qué tipo de economía estamos analizando, qué tipo de estructura económica estamos analizando. Nosotros acá lo hacemos con tres industrias, pero el sistema de cuentas nacionales
lo lleva a la totalidad de las industrias. Por lo cual, esta línea, ¿sí?, que dé cuenta del nivel de los salarios de una economía y de la cantidad de trabajadores de una economía, va a ser muy importante para saber la posición de los trabajadores en relación al valor agregado de la economía o a la producción de la economía. ¿Sí? Acá va a estar sumado todos los salarios, ¿sí?, de todos los trabajadores de una economía. Es un dato muy importante. Y abajo va a estar la apropiación en concepto de utilidades de todos los capitalistas, ¿sí?, o dueños de las empresas, ¿sí?, o inversores de una economía. Entonces, ver ese dato va a ser clave para saber, bueno, cómo están los trabajadores en relación a una determinada economía. Cuando hay un esquema como el que vemos acá, donde la totalidad del ingreso, ¿sí?, acá vamos de vuelta a la ecuación, ingreso igual a gasto, ¿sí?, la totalidad, y además, acá además no solo es igual a gasto, sino también es igual a consumo de los hogares, ¿sí?, no hay nada de ahorro, ¿sí? Probablemente también estemos y podamos llegar a la conclusión de que en este modelo, si todo lo que ingresa se destina a consumo y no hay nada de ahorro, probablemente estemos hablando de una situación o de un modelo económico bastante empobrecido, ¿sí? No hay margen para el ahorro. Todo lo que me ingresa lo tengo que gastar, que es lo que pasa en este caso, ¿sí? Este concepto, si uno lo lleva en el tiempo y lo sostiene en el tiempo, al no haber inversión, ¿sí?, al no haber formación bruta de capital, probablemente sea una economía que no crece, ¿sí?, porque todo lo que se produce es apropiado y todo ese ingreso es destinado al consumo. Si todo ese ingreso es destinado al consumo, lo único que hago es, ¿sí?, hacer girar la rueda de estas tres industrias que siguen extrayendo, procesando y vendiendo materias primas, extrayendo, procesando y vendiendo materias primas, que son consumidas por el mercado, ¿sí? No hay inversión de capital, no hay crecimiento. Entonces, este tipo de modelos y este tipo de análisis, así como bien, bien chiquititos, te sirven para pensar y analizar cuestiones más complejas o análisis macroeconómicos más complejos. Porque los datos están, concretamente los datos están. Lo que importa es poder tener la cabeza de economista para leerlos y decir, che, acá está pasando, ojo con lo que está pasando, que si esto se sostiene en el tiempo y no lo modificamos, va a haber determinados problemas. ¿Sí? Bueno, Profe, una pregunta. Sí, Mariano. Y esto también se puede llevar, o sea, bajando ya algo muy chiquito, a una familia que el salario es el ingreso y por ahí lo consumo los impuestos y que no tiene capacidad de ahorro, que la familia estancada, ¿es algo parecido? Comparándolo, que no tiene capacidad de ahorro el sueldo y todo lo que entra sale y no, y o sea que las familias están estancadas. ¿Se puede también algo tan chiquitito como una familia o esto es para algo ya para industria, para otra cosa más? No, lo que vos vas a observar es, se va a cortar ahora la llamada y nos conectamos en 5 minutos. Pero para cerrar, en principio lo que vos tenés que mirar es si hay inversión. Eso es lo que importa. O sea, si hay inversión y cuánta es la inversión que hay. Porque si hay inversión, hay generación de puestos de trabajo, si hay inversión, hay crecimiento de determinadas industrias, hay compra de mayor